la evolución del pensamiento en economía, las escuelas en economía. Y es el turno de hablar de una nueva interpretación en la economía, un nuevo enfoque, un nuevo aporte, por supuesto. Y me estoy refiriendo, para que nos ubiquemos en el tiempo, por allá por 1867, cuando da a la luz la presentación de un libro que se llama El Capital y cuyo autor es Karl Marx. Karl Marx lo que hace es una presentación en donde en su posición el único factor creador de riqueza, tal como veníamos planteándolo como para ver las diferenciaciones en esta evolución del pensamiento, es el factor trabajo. Entonces hace toda una presentación, todo un fundamento científico en donde él expone bajo un término que es la plusvalía, la teoría de la plusvalía. Él expone esta fuerza de creación de riqueza que tiene el trabajo, hace una crítica muy profunda de lo que es o venía siendo el sistema capitalista hasta este momento, y sostiene, deja planteado que entonces el trabajo, con ese mayor valor que agregaría, el único elemento, el único factor creador de riqueza. Entonces nos tenemos que ubicar en el tiempo 1867 aproximadamente. Estamos en aquel momento viendo cómo están evolucionando entonces las ideas. Bueno, para completar esta etapa de los clásicos, bueno, nos quedaría mencionar, vamos a mencionar nada más como para hacer una unión de conceptos, a John Stuart Mill, que hace una gran defensa, una profundización del laissez-faire, es decir, del dejar hacer, del dejar pasar, de que el Estado sea la forma que en aquel momento o por esta época habían asumido en los distintos estados en el mundo, las repúblicas, etc., las formas de gobierno, no debían intervenir. Y esto es muy importante, esta parte de que recordemos esto del laissez-faire, del dejar hacer, dejar pasar, no participación totalmente del Estado, dejar todo librado a los individuos, porque van a ver qué cambio notorio muy pronto vamos a estar exponiendo. Aparecen luego entonces los neoclásicos. En realidad los neoclásicos no son más que los continuadores de los clásicos. Ahí en donde tenemos los aportes de Gibbons, Menger, y estimo, sin equivocarme, que el mayor aporte viene por la parte de Walras. Bueno, como les decía, es la continuación de los clásicos, pero con un mayor análisis y profundidad en el análisis y en el aporte de las matemáticas hacia la economía. Por supuesto que hacen todo un aporte también marginalista. Ahora nos tenemos que ubicar aproximadamente, pensemos que nace en 1842 y muere en 1924, Alfred Marshall. Ese es otro hito importantísimo en la evolución del pensamiento de la economía. Alfred Marshall. Alfred Marshall lo que hace es tomar todo el aporte de Miles y lo profundiza aún más con un análisis matemático. Con lo cual llegamos aproximadamente al siglo XX. Y aquí es donde
al margen de todos los planteamientos matemáticos, se produce un cambio importantísimo porque aparece en escena el hombre como el centro de atención al cual la economía debe servir. Fíjese que no es hasta este momento, sino que las discusiones estaban centradas en cualquier otro campo, menos en el rol, en el papel que le ocupaba al individuo dentro de la sociedad. Y es recién en este momento, con los aportes de Chamberlain, los análisis, estudios, aportes de Schumpeter, que recién comienza a ponerse el hombre como figura central al cual la economía debe servir. Pero fíjense que recién estamos llegando en el siglo XX. Con lo cual aquí se empieza a hablar entonces de la economía del bienestar. Es un hito muy, muy importante. Con lo cual entonces nos deberíamos situar en 1936, en donde, situándonos en ese momento, aparece un economista de una talla que va a dejar una marca enorme y que ya van a ver ustedes al final del micro o en algún momento se va a ver el porqué de la importancia tan importante de la persona que me voy a referir. Me voy a referir entonces a que en este momento, en 1936, como una respuesta a todo lo que veníamos viendo, y sin pelos en la lengua, John Maynard Keynes dice: estas propuestas son engañosas y son desastrosas. Se está refiriendo, por supuesto, a nada más ni nada menos que principalmente a lo que movía todo el pensamiento económico de aquel momento, que era el laissez-faire, es decir, el dejar hacer, dejar pasar, y una ausencia total de una regulación en el mercado. Ni siquiera estoy diciendo de una mínima participación del Estado, de una regulación. Recordemos aquello de David Ricardo, de la famosa mano invisible, de que el mercado iba a conseguir su nivel de equilibrio sin ninguna intervención, etc. Con lo cual es importantísimo entonces que podamos tomarnos unos minutos para poder hablar de Keynes, y eso lo vamos a hacer en nuestro próximo micro. Gracias.